Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. En nombre de Pacífico Seguros, Protege 365 y Rancor, les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Perú por asistir al webinar gratuito donde trataremos el tema Innovación tecnológica, inteligencia artificial en salud ocupacional. Esta noche nos acompañan desde Argentina el ingeniero Fernando Palacios, fundador y director de Neural Action, ingeniero en sistemas y científico de datos. Y también nos acompaña el licenciado Mariano Pereda, fundador y CEO de MOL Ocupacional, especialista en ayudar a transformar la gestión de salud de los colaboradores en las empresas. Y como moderador desde Perú, el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo, egresado de la maestría en seguridad y salud en el trabajo y también es máster en medicina ocupacional y del medio ambiente. Actualmente, director técnico en SST de Rancor International Training. Si desean hacer alguna pregunta durante el webinar, el chat está activo para que puedan realizarlas o también pueden pedir el micrófono para que puedan formular sus consultas. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación y muchas gracias a Fernando y a Mariano que han tenido la gentileza de aceptar la invitación, conversar de estos temas tan relevantes hoy por hoy. Y quisiera empezar primero, para quienes nos acompañan lo puedan conocer un poco más. De repente empezamos primero con Mariano. Si Mariano nos puedes contar un poco de tu experiencia, ninguno de los dos es médico. Entonces, ¿cómo así estos temas tecnológicos los terminaron llevando a, a relacionarlos con temas de la salud? Cuéntanos, Mariano. Hola, bueno, buenas noches a todos y gracias por la oportunidad, obviamente, a Pacífico. Siempre es muy lindo poder compartir un poco experiencias y conocimientos. Les cuento un poquito, antes que nada, yo vengo de un sector que no tiene nada que ver con la salud, que es el sector bancario. Durante 24 años en mi vida, desde muy chico, a trabajar en bancos y mi carrera fue hacia las finanzas. Pero hace unos 8 años, inquieto por cuestiones de salud y por tratar de buscar soluciones, me junté con algunos médicos y empecé a buscar soluciones de cómo poder resolver cuestiones que a mí me pasaban de salud y que no podía resolver, o atenciones y demás. Y ahí fundé una startup, luego otra, y la última fue Molo Ocupacional, que es directamente una startup donde desarrollamos soluciones específicas para la gestión de la salud ocupacional. Hoy nos ocupa un tema súper apasionante y que explotó hace muy poco con ChatGPT sobre todo, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lleva muchísimos años, pero explotó ahora este año con ChatGPT. En salud ocupacional también está habiendo una explosión. Yo les voy a contar un poco lo que hoy se está utilizando en inteligencia artificial aplicada a la salud ocupacional. Un ejemplo bien concreto y bien específico, por ejemplo, se está utilizando inteligencia artificial para analizar la cuestión ergonómica en tareas repetitivas. Normalmente es una tarea que hace un médico ergónomo, que analiza un video, va completando formularios, planillas, y analizando las posturas del trabajador. La inteligencia artificial, a través de ese mismo video grabado a un trabajador realizando una tarea repetitiva, en media hora como máximo, da todo un reporte muy completo donde el profesional luego puede tomar la decisión
respecto de qué mejoras se podrían aplicar y si la inteligencia artificial está acertada. También hay inteligencia artificial muy importante y creo que es una de las innovaciones más importantes, por lo menos en lo que refiere a la salud ocupacional, que tiene que ver con la detección del cansancio, de la fatiga. ¿Por qué es muy importante? Porque obviamente la mayoría de los accidentes provienen de la fatiga, del descuido del ser humano. Y se hizo desarrollos a través de la luz, a través del reflejo pupilar. Antes un médico mirando hacia la pupila con una luz podía ver el reflejo que tenía la pupila, ¿sí? Y ahí podía detectar el médico si respecto de esa reacción que tenía la persona, si podía tener cansancio, si podía llegar a estar afectado a medicamentos o al consumo de drogas. Y hoy con una inteligencia artificial en un minuto se puede detectar si una persona tiene fatiga y si esa persona obviamente puede cumplir un trabajo. Imaginemos tareas que son de riesgo, trabajo en alturas, manejo de equipamientos, de automotores, de colectivos, ¿sí? Bueno, esa, por ejemplo, se hace con inteligencia artificial, ese mismo análisis que hace un médico, con un minuto nada más, un dispositivo que se pone como si fuese realidad virtual, que tapa obviamente la luz, se enciende una luz que durante 4 segundos y la inteligencia artificial verifica los reflejos y la reacción de las pupilas. Luego, se está usando hoy hasta ChatGPT para las historias clínicas electrónicas, para hacer historias clínicas conversadas con ChatGPT, donde uno puede preguntar, un profesional médico puede preguntar, y la inteligencia artificial va a buscar en la historia clínica electrónica y le va a traer toda la información que quiera el médico, que quiera preguntar el profesional. Antes, Mariano, de que sigamos entrando en materia, permíteme presentarlo también a Fernando, que si bien es cierto, Giovanna ya nos contó un poquito de él, y para entrar en igual de condiciones, conocer un poco más de Fernando. Con Fernando y con Mariano tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la jornada de Buenos Aires, que estuvimos viendo estos temas también, y nos contabas y tuvimos la oportunidad de charlar un poco de que si bien es cierto, en muchos de nuestros países todavía no se ha legislado, ya hay organismos internacionales que algunas pautas nos han dado. Entonces, cuéntanos un poco de ti, cómo entra un ingeniero de Big Data en temas de salud ocupacional, de inteligencia artificial, y cuéntanos un poco de cuál es el marco a nivel internacional que tenemos sobre esto. Bueno, perfecto, Kevin. Un gusto, muchísimas gracias. Gracias a toda la organización, a Pacífico, por la invitación. La verdad que es un placer poder participar contando nuestras experiencias y compartiendo algunos conocimientos. Buenas tardes y buenas noches. Mi perfil es un perfil netamente de tecnología. Yo tengo 26 años de experiencia en tecnología, empezando por lo que es desarrollo de software tradicional hasta llegar ya a estos últimos años cuando empiezan a resonar estos conceptos de inteligencia artificial. Bueno, aquí en la zona donde vivo, en Córdoba, en el centro del país, existen muy buenas universidades que brindan formación y actualizaciones constantes, con lo cual inicié una carrera de ciencia de datos, ¿no? Tal cual como tú lo mencionabas, la inteligencia artificial es tan potente que hasta inclusive empieza a ser como un océano azul de oportunidades, ¿no? Y desde ese punto de vista, las mismas entidades, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, publicó el 16 de mayo de este año, una intención de empezar a encauzar a la tecnología para poder establecer algunas limitaciones.
Ese trabajo termina publicándose el 19 de octubre de este año también, donde ya se propone una guía para las distintas instituciones, las distintas organizaciones, para plantear básicamente lo que sería la seguridad, la eficacia de utilizar la inteligencia artificial en ambientes de salud, ¿no? Y bueno, tal cual como lo decía Mariano, con varios de sus ejemplos, la inteligencia artificial tiene varios factores, ¿no? Que yo después, si te parece bien, puedo profundizar explicando desde qué es la inteligencia artificial, cuál es la práctica que lo enmarca, pero como para responder a tu pregunta, imaginémonos eh, una pieza que podemos moldear con lo que nosotros necesitemos, una herramienta que podamos moldear con lo que nosotros necesitemos. Pero hay una característica en esa herramienta, esa herramienta luego sigue adaptándose conforme la vamos usando, ¿no? Entonces, no tiene una forma definitiva en la creación, sino que cada vez que la usamos, esa herramienta se sigue adecuando. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos asegurarnos de que esa herramienta adquiera la forma correcta tratándose de tema de salud? Entonces ahí está el tema del debate de cómo la Organización Mundial de la Salud empieza a plantear lo que se llama la ética del uso de la inteligencia artificial en los ámbitos de salud. Cuéntanos un poco, Fernando, para no, antes de cambiar de tema, ¿cuáles son los límites o un poquito qué es lo que estipula la Organización Mundial de la Salud? No sé si otras instituciones gubernamentales o no han planteado ciertos límites o ciertas líneas que no debemos de cruzar. Bien, más que límites, lo que se está planteando es un modo de trabajo, ¿sí? Obviamente enfatizando ciertas características que ya se venían trabajando cuando empezamos a trabajar tal cual como tú lo decías, en concepto de Big Data, de manejo de grandes volúmenes de información. Por el lado de Big Data, sin hablar de inteligencia artificial, hay una regulación a nivel mundial, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Al tratarse ya de información muy sensible, se le llaman datos sensibles, como edades, nombres, direcciones, sexo, etcétera, y obviamente todo lo que sería la información médica. Toda esa información tiene que estar regulada. Entonces, la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Que la que siempre resuena más fuerte es la de Europa, que es la más exigente, plantea una primera consigna: el tratamiento, la preservación y la utilización de estos datos, ¿sí? Ahora, cuando avanzamos a lo que es inteligencia artificial, dado que estos nuevos algoritmos aprenden con los datos, el siguiente desafío es cómo regular ese aprendizaje. Entonces, nuevamente volvemos la mirada a los datos y lo que tenemos entre manos es cómo regular que lo que el algoritmo aprenda, lo aprenda con datos, vamos a decirlo así, con datos curados, ¿no? Los datos curados son aquellos datos seleccionados, analizados por expertos, por profesionales, que lo que van a hacer es homologar el dato, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, a partir de que esos datos ya son certeros, se reduce el efecto de lo que se llama en la inteligencia artificial el falso positivo. El falso positivo es cuando tienes, por ejemplo, un posible diagnóstico que en realidad no es el correcto si un profesional lo analiza, y ese falso diagnóstico podría llegar a incurrir en malas decisiones, ¿sí? Entonces, para evitar esos falsos positivos, lo que se hace es regular el método de entrenamiento de estos algoritmos con datos curados, ¿no? Y evitar lo que se llama en la jerga de la inteligencia artificial el sesgo. Vamos a dar un ejemplo del sesgo para que se entienda claramente con imágenes, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que yo lo que tengo es
imágenes de gatos e imágenes de perros, ¿no? Tengo 30.000 imágenes de gatos y tengo solamente 5 imágenes de perros. El algoritmo no puede adivinar, no puede identificar una imagen de un elefante, porque nunca vio un elefante. ¿Sí? En esto es como un niño. Todo lo que nosotros le vayamos enseñando es lo que absorbe y aprende. Entonces, ante igual cantidad de perros, de imágenes de perros, e igual cantidad de imágenes de gatos, el algoritmo está balanceado, ¿sí? Con los datos, y de esa manera puede determinar correctamente cuándo está viendo una imagen de perro y cuándo está viendo una imagen de gato, ¿sí? Ahora, si el conjunto de datos está desbalanceado, es decir, tengo 30.000 fotos de gatos y 5 fotos de perros, lo más probable es que el algoritmo siempre diga que son gatos, ¿sí? Porque estás desbalanceado. Si eso lo llevamos a un plano de salud y vemos, por ejemplo, un entrenamiento con radiografías, ¿sí? Y las radiografías también lo que plantean son muchos casos de una situación, de un diagnóstico en particular y muy pocos de otros tipos de diagnósticos, podemos llegar a incurrir en un falso positivo. ¿Por qué? Porque efectivamente en el mismo ejemplo de perros y de gatos, el conjunto de datos no está balanceado, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo por el cual una de las cosas que plantea la Organización Mundial de la Salud es que en la mirada de datos, pero en el proceso de entrenamiento, ambos tengan que estar homologados, ¿no? El conjunto de datos y el método de entrenamiento. Y después, por último, está en la instancia de lo que se llama el entrenador del algoritmo. El entrenador del algoritmo no va a ser el algoritmo solo, sino que va a ser la presencia del profesional. En este caso, el profesional de la salud, que es el que está identificando y velando porque ese algoritmo continúe aprendiendo de manera correcta. Buenísimo, Fernando. Con esto ya como que nos va quedando claro, pero en tu explicación, es imposible entrar en la jerga, como tú lo decías, de la inteligencia artificial o de los temas tecnológicos. Entonces, antes de seguir entrando en materia y de repente para que nos ayude con eso Mariano y de ahí tú nos complementas, Fernando, si nos puedes explicar esta jerga que manejamos, cuál es el contexto o la terminología que debemos de conocer para poder entender luego algunos conceptos que vamos a ir hablando más adelante. No sé si nos puedes ayudar con eso, Mariano. Creo que en jerga nos va a ayudar mucho mejor Fernando, que conoce mucho más de la cuestión técnica. Así que Fer, te dejo si querés que comentes vos, que vas a saber explicar mejor la parte terminológica, y después yo les cuento más casos específicos de uso. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí yo he compartido una presentación, no sé si lo ven. ¿Se ve Sí, bien? sí se logra Sí, ver. se ve perfecto. Bueno, perfecto. Esto es una pequeña introducción, justamente como tú decías, Kevin, del tema de la jerga, ¿no? Como para empezar a familiarizarnos con estas nuevas terminologías. Una de las cosas es, primero, plantearse por qué vamos a innovar en datos, ¿sí? ¿Cuál es la verdadera necesidad de tener que trabajar con datos y de estar pensando en lo que es inteligencia artificial? Acá yo traigo la cita de un referente en España que se llama David Schutz, que obviamente David lo plantea en otro escenario, pero está muy bueno traerlo aquí para ver a nivel de salud. David plantea que la tecnología nos permite dar hoy lo que el cliente va a pedir mañana, ¿no? En esa frase ya empieza a plantear cómo empezamos a adquirir un primer término que es la predicción, ¿sí? Igual que el pronóstico del tiempo, nosotros mañana podemos saber si va a llover o no va a llover mañana. Y obviamente que hay un grado de probabilidad de que llueva o que no llueva, ¿sí? Pero hoy los algoritmos de pronóstico de tiempo empiezan a ser tan certeros que en cierta manera, digamos, empiezan a acertar en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, una de las cosas que por ahí yo quería plantear primero, ¿qué es la ciencia de datos, ¿no? O sea, cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, ¿quién es el que lo hace?
cómo se trabaja, ¿no? La ciencia de datos es aquella actividad que se enfoca en convertir estos datos en información a través de un conocimiento. Pero imaginémonos que toda la información que está dando vuelta en Internet se pone a disposición de un programa, de un software, que luego ese software puede aprender sobre esa información. Así, un ejemplo muy claro, nace ChatGPT, con toda la información de Internet, ha sido entrenado para poder responder en un lenguaje natural, ¿no? Para nosotros, estilo conversación. Y a partir de ahí, este tipo de trabajo llamado ciencia de datos, obviamente tiene un rol de una persona llamado científico de datos, que lo que va a hacer es poder plantear distintas etapas de trabajo, como lo vemos aquí, la etapa de capturar, ¿no? La etapa de almacenar la información, la etapa de procesar esa información y comunicar como primera instancia qué encontró en los datos para luego empezar a analizarlo y a plantear posibles utilizaciones. Este ejemplo de este gráfico es muy importante y seguramente lo van a ver en repetidas oportunidades. Acá lo que se ve es la intersección de distintos conocimientos y distintos perfiles. Entonces lo voy a interpretar, por ejemplo, lo más común es encontrar, por un lado, personas de tecnología, programadores de software, etcétera, que serían los computer science, ¿no? Lo que vienen del lado de la tecnología. Ahora, por el otro lado, seguramente vamos a estar encontrando personas que son matemáticos, estadísticos y que manejan muy bien la información. La intersección del manejo de tecnología y de lo que es la matemática y la estadística empieza a generar este nuevo concepto llamado Machine Learning, que es cuando a los programas de computadoras les doy datos estadísticos y modelos estadísticos, modelos matemáticos, para que puedan aprender a través de esos datos, ¿sí? Si nosotros hablamos en el extremo inferior del gráfico, aquellas personas que manejan la información desde el punto de vista, por ejemplo, del profesional de la salud, son los expertos de dominio, ¿sí? Entonces, cuando un experto de dominio le pide a un programador que le haga un software, ahí estamos logrando la intersección de software development, que sería la parte de desarrollo de software. Para hacerla corta, la intersección de estas tres habilidades, el manejo del conocimiento por parte del experto de dominio, el manejo matemático y estadístico, y el manejo de las nuevas ciencias de tecnología, es lo que se llama ciencia de datos, ¿sí? Y como para ilustrarlo nada más, esto comienza con un ciclo de vida, ¿no? Donde empezamos a trabajar desde entender el negocio, conocer los datos, limpiar los datos no vienen siempre como nosotros necesitamos. Después esos datos se analizan, se exploran y a partir de ahí se empieza a construir el algoritmo de inteligencia artificial, que luego va a ser, en el paso 6, va a ser un modelo predictivo, y ahí sería el mismo ejemplo de predecir el pronóstico del tiempo, predecir posibles enfermedades dentro del lado laboral, ¿no? O posibles ausencias. Y ya en el paso 7 es la visualización de todo lo que estos modelos de ciencia de datos o de modelos de inteligencia artificial están generando, ¿no? Como para citar simplemente terminología que le va a ser muy útil de aquí en adelante, el concepto del Machine Learning, ¿no? El Machine Learning, traducido, sería el aprendizaje de las máquinas, ¿no? En un modelo tradicional, nosotros le pedíamos a un programador que nos construyera un software, y el programador lo que hacía era construir el software y de esta manera generaba una salida, un reporte, un listado, lo que sea. Los datos ingresaban y se construía una salida. A partir del Machine Learning, la entrada es de datos y además el programa empieza a entender y genera nuevos datos, ¿sí? Ya no es solamente los datos que teníamos, sino que empieza a aprender y a generar nuevos modelos de datos, ¿sí?
Entonces, a partir de ahí existen distintas técnicas como lo que se llama el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el caso del aprendizaje no supervisado es cuando nosotros le damos datos al algoritmo de inteligencia artificial y le decimos que él arme un grupo de información a partir de las características. En este caso, le hemos dado imágenes, ¿no? Y le estamos diciendo, bueno, que nos separe el tipo de imágenes que va detectando. Y a partir de ahí, sin haberle enseñado algo al algoritmo, en este caso el algoritmo puede separar las imágenes por la familiaridad. Entonces, por un lado tendríamos manzana y por otro lado tendríamos los citrus, ¿no? Ese tipo de algoritmos, el no supervisado, es cuando no tiene intervención por parte de un profesional, de un experto de dominio. Ahora, si vamos un pasito más adelante, cuando el experto de dominio, en el caso de la salud, cuando le presentamos imágenes radiográficas, pero el experto, el profesional, indica cuáles son los diagnósticos de acuerdo a lo que ha detectado en cada una de estas imágenes, a eso se le llama supervisado, porque el profesional está entrenando al algoritmo con las imágenes, vamos a decirle así, como etiquetadas, ¿no? Con los diagnósticos ya realizados. Entonces, de esa manera, el algoritmo lo que hace, aprende de cuáles son los diagnósticos asociados a cada imagen, a cada radiografía en este caso, y a partir de ahí, ante una nueva radiografía, el algoritmo puede diagnosticar, ¿sí? O puede predecir con probabilidades, ¿sí? No nos olvidemos que estos son siempre modelos matemáticos o modelos estadísticos, y lo que propone son probabilidades, ¿sí? Quizás ustedes en Netflix se pueden haber dado cuenta cuando recomienda películas y hay un número chiquitito que dice 95% de probabilidad. Bueno, ese es la probabilidad del algoritmo que está indicando que es muy probable que esa película nos guste, ¿no? Bueno, y a partir de ahí se vienen una serie de tecnologías que aumentan la capacidad de lo que estos algoritmos de inteligencia artificial empiezan a trabajar. Y llegamos a lo que seguramente ustedes han escuchado como redes neuronales, ¿no? Las redes neuronales empiezan a ser la parte de implementación de tecnología más cercana a la imitación del pensamiento del ser humano, ¿sí? Acá vemos un ejemplo donde lo que se llama capa de entrada son todos los ejemplos que el algoritmo de inteligencia artificial va a recibir como primeros datos, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo donde cada una de estas pelotitas, ¿no? Son neuronas y lo que generan es una salida. Si, por ejemplo, una neurona solamente sabe sumar, lo único que va a obtener cuando yo le ingrese el número 2 y el número 3, la salida va a ser el 5, ¿sí? Porque es una operación matemática que es lo único que sabe hacer la neurona. Ahora, cuando yo empiezo a combinar estas neuronas con distintos cálculos matemáticos, es muy probable que los datos que vayan a pasar a la siguiente capa, que en este caso se llaman capas ocultas, ¿sí? Sea la salida del valor anterior. En mi ejemplo, 2 más 3 igual a 5, el 5 es la entrada para la siguiente capa, y es muy probable que en esa siguiente capa yo le diga, si es impar, entrega una salida donde me decís que es impar, y si es un número par, no entregues ninguna salida. Y ahí lo que estoy haciendo es filtrando la información. Es decir que cuando lleguemos a las capas de salida, donde está la S1, S2 y SM, ¿no? Lo que vamos a obtener es solamente un proceso en el cual nuestra red neuronal se ha quedado con números impares, ¿sí? Y quizás, si en alguna de esas capas yo le dije, y si es menor a 30, entrega la salida, y si es mayor a 30, no la entregues, ¿sí? Entonces, de esa manera yo le fui enseñando a través de ejemplos y operaciones matemáticas y estos criterios de salida, entrada y salida, que le podemos dar el nombre de un criterio de filtrado, lo que está logrando es procesar la información
en milisegundos y encontrar solamente la información que nosotros necesitamos. Eso sería una implementación de una red neuronal, donde se ve, por ejemplo, cuando nosotros analizamos una imagen, esa imagen, si ustedes alguna vez han visto cómo las imágenes es como una suma de puntitos, ¿no? Los puntitos son normalmente, se llaman píxeles, ¿no? Cada puntito, en este caso, si una imagen en blanco y negro, cuando está en tono negro, lo que tiene, por ejemplo, puede ser un número 1, ¿sí? Cuando está en tono blanco puede ser un número 0. Entonces, si nosotros descomponemos una imagen con unos y ceros, lo que vamos a tener es la imagen transformada a números, ¿sí? Ahora, cada una de estas imágenes transformadas en ceros y unos son los valores de entrada de nuestra red neuronal. Entonces, si yo lo que quiero hacer es analizar el rostro de esta persona para ver, como decía Mariano, si esta persona está cansada, si tiene algún símbolo de fatiga, que sobre la imagen que le estoy diciendo que está cansada es porque hubo un profesional que hizo el diagnóstico previo y dijo, en esta imagen lo que vas a observar es una persona que está cansada, ¿sí? El algoritmo no puede saber si está cansada o no está cansada si antes alguien no le enseñó. Entonces, en este ejemplo de análisis de imágenes, lo que vamos a terminar viendo es justamente un proceso de red neuronal donde analizando el rostro de la persona puede hacer un diagnóstico haciendo las aclaraciones de que lo que establece es simplemente una probabilidad, ¿no? Ante mayor probabilidad del diagnóstico es lo que podremos llegar a plantear entonces como el resultado del proceso de inteligencia artificial. Bueno, más o menos hasta ahí como para darle pie a Kevin y a Marian. No, la verdad que bastante interesante y se abre a infinitas posibilidades de poder analizar la información, ¿no? Y Mariano, que ya tiene también bastante experiencia, cuéntanos, Mariano, esta parte teórica que nos contó Fernando, ¿cómo vas viendo en tu experiencia que se viene aplicando? Se viene aplicando todo lo que mencionó Fernando, se está utilizando hoy. Nosotros, por ejemplo, estamos en un proceso para contar casos bien puntuales y que se entiendan. ¿Qué buscamos, por ejemplo? Buscamos solucionar problemas o solucionar o reducir tiempos de trabajo del profesional para que un profesional médico ocupacional se ocupe ocupe más tiempo en prevención y no ocupe tanto tiempo administrativo de procesamiento, por ejemplo, de certificados de licencias médicas. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hoy en día estamos en un proceso donde estamos haciendo un desarrollo para que una inteligencia artificial pueda hacer la lectura de un certificado médico, de una licencia médica otorgada a través de un certificado, para que la inteligencia artificial pueda, a través de la imagen del certificado médico, pueda capturar la información, transformarla en dato y procesarla, ver la validez legal del certificado médico, que tenga el nombre, el apellido de la persona, digamos, del paciente, del trabajador, que tenga su número de identificación personal, que tenga los días de licencia que le otorgó el médico, que tenga la firma del profesional, que tenga el sello y que tenga no sé, número de asociado a una aseguradora, o sea, que tenga el logo de una institución. Eso depende siempre después del cliente y lo que quiere el cliente es lo que analiza la inteligencia artificial. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos con esto que no tenga que haber un profesional médico mirando un certificado y procesando esa información e incorporando posiblemente esa información a una historia clínica electrónica, porque lleva tiempo. ¿Qué buscamos nosotros? Que lo haga ese trabajo una inteligencia artificial y que el médico pueda dedicarse a través después de estadísticas, de poder ver que la inteligencia artificial no solo procese esos datos, sino que también
pueda alertar al médico y al equipo médico de distintas situaciones, por ejemplo, licencias repetitivas de ese trabajador por conceptos, por diagnósticos similares, que pueda haber alguna indicación de que puede estar teniendo alguna situación de salud que no esté bien tratada o que no esté tratada en profundidad, cuando sabemos que normalmente los trabajadores para una licencia no van a su médico de cabecera, no van a su médico personal, sino por ahí van a una guardia médica y en la guardia médica los atienden muy rápido y le emiten un certificado. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que la inteligencia artificial pueda hacer el trabajo que tendría que hacer, que hoy está haciendo muchas veces un profesional y que le ocupa mucho tiempo, para que el profesional pueda tener más tiempo en análisis posiblemente y en prevención. ¿Sí? También otra de las cosas que estamos en análisis, que va a ser otra cosa que vamos a hacer posterior, por ejemplo, es para lo que tiene que ver con todo lo que son los controles anuales de los trabajadores. Se hace la analítica, se hacen los laboratorios y normalmente, generalmente, ¿qué se hace? Se verifica el laboratorio y se ve que el hemograma no haya ítem que salgan de los valores de referencia. Pero en realidad hay algunos valores que pueden tener respecto del control anual o periódico que se hizo anterior, que pudo haber tenido un crecimiento o un decrecimiento fuera de lo normal, y sin embargo, y aunque está en rango de valor normal, va el rango de referencia normal, puede haber alguna anomalía que puede indicar algo. Entonces lo que estamos haciendo también es evaluando información, tratando de recopilar información para poder luego trabajar con inteligencia artificial para que pueda hacer inteligencia artificial ese trabajo, esa tarea. ¿Qué sería? Que se realice el control anual, que se suba la información, que generalmente ya está digitalizada, y que a partir de esa digitalización se pueda capturar, transformar esa imagen, un PDF, por ejemplo, que se pueda transformar en dato, y ese dato se pueda comparar con datos anteriores, controles anteriores, y se pueda marcar alertas al profesional médico. O sea, ¿qué quiere hacer siempre? Facilitar la tarea, ayudarle al profesional médico. En Argentina, por lo menos, las decisiones no las puede tomar nunca la inteligencia artificial. Cualquier decisión médica, o sea, cualquier decisión siempre la tiene que tomar un profesional. La inteligencia artificial solo puede ayudar al profesional médico. Entonces, eso vamos buscando hacer con inteligencia artificial, que no es otra cosa que servirle de apoyo y tratar de buscarle, facilitarle y mostrarle alertas a los profesionales médicos, al equipo médico ocupacional, para que pueda hacer de mejor manera el trabajo. ¿Sí? Otra cosa, hacer clúster de trabajadores. Hay empresas muy grandes que pueden tener trabajadores trabajando en distintas plantas. Entonces, con inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede buscar no solamente en las enfermedades profesionales o enfermedades o accidentes de trabajo, sino en las enfermedades comunes que puedan tener las personas, los trabajadores, si puede haber indicadores de que puede haber enfermedad profesional, o por lo menos indicadores de que posible un grupo de trabajadores que efectúan una determinada tarea puedan estar teniendo posiblemente un inicio de enfermedad profesional. Porque ¿qué puede hacer una red neuronal? Empezar a hacer clusterizar, buscar trabajadores que tienen cierta familiaridad en los diagnósticos, que hacen una tarea similar, y entonces ahí podemos la inteligencia artificial puede alertar de que esos trabajadores pueden estar sufriendo consecuencias negativas del trabajo. Y no sé si dirigirme a Fernando o Mariano, pero esta alimentación que vamos a ir haciendo a la data, o sea, porque entiendo que todo parte de una gran base de información o cruce de muchas datas, y que permite hacer ciertos análisis
y ahí es donde, no sé si la palabra me preocupa, pero como que va aprendiendo sola la herramienta, la inteligencia artificial, como tú dijiste, Fernando, algunas veces guiada, otras veces, o supervisada, que fue el término que usaste, y otras veces no, y ir corrigiendo y enderezando y haciendo mucho más fino el análisis. eh, Puede terminar, Mariano decía que no hace un momento, pero conforme esto siga creciendo y esto se siga alimentando, ¿hasta qué punto podemos reemplazar un diagnóstico por un neumólogo en una placa de neumoconiosis? O de repente hasta, así como decía Mariano en el porcentaje, o no sé si tú, Fernando, el porcentaje de una película que me puede gustar en Netflix, se me ocurre que podemos alimentarla también incluso para llevar a un porcentaje. Yo sé que hay muchas variables, pero no me suena, sabiendo todo lo que ustedes están mencionando, descabellado hablar de un porcentaje de probabilidad de enfermedad profesional si está la exposición, si tengo el monitoreo, si tengo el examen ocupacional, si tengo la data de salud. O sea, puedo ir sumando y jugar con posibilidades. ¿Cuáles son los límites? O en qué momento comienza a reemplazarnos o no? O sea, eso es un riesgo. O sea, un neumólogo podría decir, no, o sea, ¿cómo se va manejando esto de cara a lo que va viniendo? Porque entiendo que recién estamos empezando en este camino. Para muchos de nosotros todavía nos estamos empapando, pero ya esto, Fernando, si no me dejas, y corrígeme por favor, ya hay años en esto. O sea, tienes 20 años metido en análisis de datos. ¿Qué es lo que se viene? Bien, bueno, primero decirte de que ninguno de estos algoritmos puede crecer solo. Estos algoritmos tienen un límite. El límite es la misma información que el ser humano haya ingresado y haya indicado, ¿sí? Eh, el efecto sería, por ejemplo, hoy si yo a un algoritmo le enseño una moneda, la moneda tiene dos caras y el algoritmo nunca va a inventar una tercera cara, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los algoritmos responden a situaciones que nosotros simplemente le planteemos. Ahora, de todas maneras, hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho para explicar y es la escalabilidad. Esto potencia al ser humano en términos prácticamente ilimitados de escalabilidad. Es decir, nosotros hoy sabemos que, por ejemplo, podemos ir desde donde estamos a un destino en particular usando el GPS y muchos de nosotros sin conocer llegamos en el tiempo que el GPS ha pronosticado y seguimos la hoja de ruta que el GPS nos indica, ¿no? Y llegamos bien, y llegamos confiados, y llegamos a tiempo, ¿no? Si nos dicen vas a tardar media hora, efectivamente tardamos media hora. Eh, yo creo que eso potenció que nosotros nos podamos trasladar sin perder tiempo, llegando a un lugar que no conocemos. Y eso es lo que hoy está haciendo la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial está potenciando a situaciones que de otra manera no llegaríamos simplemente por la limitación de tiempo, ¿no? La capacidad de cómputo, el gran volumen de datos, estos algoritmos que analizan por nosotros grandes volúmenes de datos, hacen que nosotros podamos sentir que somos seres humanos potenciados, ¿no? Entonces, ese es el lado positivo, digamos, de este tipo de, de hoja de ruta para hacia dónde va la tecnología. Por supuesto que, como escuché ayer, yo puedo tener un cuchillo y con eso hacer una torta, cocinar en mi casa, cortar tomates, etcétera. Pues ese mismo cuchillo puede ser usado para hacer daño. Entonces, no hace falta demasiada tecnología y en ese ejemplo nos damos cuenta que en realidad es quien lo usa, ¿no? Con lo cual, el uso adecuado, por eso la intervención de la Organización Mundial de la Salud, el uso adecuado y transparente de la construcción de estos algoritmos, que es uno de los puntos que plantea la Organización Mundial de la Salud, y es transparentar el proceso de entrenamiento, transparentar el conjunto de datos utilizados,
transparentar y homologar cada uno de los algoritmos que sean utilizados para que pueda ser certero la respuesta que va a dar el algoritmo, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, digamos, darle un voto de confianza, el mismo voto de confianza que hoy le damos a un tomógrafo, ¿no? El mismo voto de confianza que le damos hoy a un avión, donde está manejado por un piloto y un copiloto, pero tiene muchísima inteligencia artificial ese avión, maneja, nivela, sube, baja, analiza movimientos de aire y pronostica hojas de ruta posibles para que el avión llegue a buen puerto de manera estable. Entonces, si hoy nos subimos a un avión, es muy probable que le hayamos depositado la confianza suficiente a ese avión para recorrer 1500 kilómetros, ¿no? Yo creo que eso va a ser algo que la inteligencia artificial se lo va a ir ganando, que los seres humanos vamos a seguir apoyándonos en este tipo de tecnologías y seguramente va a haber que seguir regulándolo como cualquier otro tipo de invención hecha por el ser humano, ¿no? Claro, pero me permito comentar algo también. Una vez escuché, el problema no es la inteligencia artificial, sino que pueden ser los humanos, no la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial la programa un humano, digamos. Y los datos los incorpora. De todas maneras, algo importante a mencionar es que muchas veces cuando se suben datos para que pueda trabajar inteligencia artificial, esos datos se despersonalizan. Y eso creo que es importante mencionarlo. Uno puede subir datos a ChatGPT y puede despersonalizarlo, o uno puede tener un desarrollo de inteligencia artificial propio, algoritmos propios, trabajados en una nube, en un servicio propio. Entonces ahí está dentro de un marco de seguridad de la información, donde no va a lugares públicos ni esa información es compartida, ¿sí? Ahora, si uno va a trabajar con información, compartiendo, usando esa información entre distintas cosas para retroalimentar la inteligencia artificial, que se retroalimente, que use mayor cantidad de datos, posiblemente también de otras empresas y demás, cuando pasa eso, lo que se hace es se despersonaliza la información. Entonces, no se habla con nombre y apellido, no se habla con un número de identificación personal, de un número de documento, no se habla de fechas de nacimientos, sino que se puede hablar de edad de algo y un número que tiene una persona, entonces ya no se está personalizando y los datos no son de Mariano Pereda, sino son de el número 34533, que ese número puede no significar nada en ningún tipo de registro, en ningún padrón, simplemente es un número para ese fin nada más. Pero bueno, eso creo que es importante aclararlo para un poco que da miedo. Yo no soy de tecnología, no vengo de ese, si bien trabajo con un equipo de desarrolladores, no entiendo poco de tecnología, pero bueno, me voy familiarizando y voy trabajando y voy conversando y hablando y te vas dando cuenta y vas aprendiendo que se pueden hacer las cosas bien y no necesariamente uno está subiendo un dato y poniendo en riesgo una información privada de un paciente, por ejemplo. Por sí no puede ser, porque ese es secreto profesional. Ahora, si la inteligencia artificial, creo que el trabajo de los profesionales no está en riesgo de ninguna manera, porque de por sí hoy faltan profesionales. Hoy las personas consultan en Internet, hacen consultas en Google, mucho más de lo que cualquiera de nosotros nos podemos imaginar. Si uno analiza la cantidad de consultas de situaciones médicas que hay en Internet, y no hay inteligencia artificial, sino a Google, es impresionante. Bueno, y a ChatGPT también, que es inteligencia artificial. La gente cuando consulta a una persona en Internet, ¿por qué consulta en Internet y no un médico? Porque el médico muchas veces no está accesible.
Yo si quiero ir, yo empecé con una startup de salud porque dije, tengo fiebre, tengo un poco de dolor de garganta y tengo que ir a una guardia de un hospital o de una clínica, esperar 3 horas que me atiendan rodeado de un montón de personas. Esto, por supuesto, mucho antes de la pandemia. Digo, y me voy con voy con angina y me vuelvo con no sé qué cosa, porque el de al lado mío, el del otro, el del otro, el del otro, estamos en un espacio de 50 metros cuadrados y somos como 70 personas ahí, todos sentaditos esperando que te atienda el médico. Y así empecé. Entonces yo creo que la tecnología lo que tiene que hacer es ayudar a los profesionales médicos. Hoy está habiendo en el mundo falta de profesionales y por eso es tan importante que se vayan incorporando tecnologías que puedan ayudar a los profesionales a hacer la tarea de la mejor manera. Sí, es cierto, faltan muchos profesionales y mucho más en la especialidad de medicina del trabajo. Bueno, voy invitando a quienes nos acompañan a hacer preguntas, ya han ido llegando algunas, se las voy a ir comentando a ver qué les parece. Bueno, Marifel nos saluda desde Venezuela y nos dice, ¿qué posibilidad existe de que existan personas inescrupulosas que modifiquen el algoritmo y existan errores de diagnósticos, ¿no? Y también nos dice, ¿cuál es la seguridad de la data? ¿Qué tan vulnerable puede ser de ser vendida incluso? Nos comenta Marifel. Bien, bueno, el primer punto con respecto al tema de que modifiquen el algoritmo, bueno, ahí justamente la Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que enfatiza es en la seguridad, ¿no? Hoy las tecnologías tienen altos niveles de seguridad, nosotros podemos hacer transferencias bancarias sin ningún tipo de problemas y confiamos en ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy la tecnología maneja altos niveles de seguridad, con datos cifrados, con formas variadas para asegurar de que nadie pueda acceder a los algoritmos. Eso como primer punto. Como segundo punto, no existe un algoritmo como tal, como los programas tradicionales donde yo modificaba el código y ese código ya empieza a hacer otra cosa. Estos algoritmos de inteligencia artificial demandan muchas horas de entrenamiento. Cuando digo horas de entrenamiento es horas de ejecución de ese programa que lee miles y miles y miles de datos para luego generar literalmente una especie de archivo, un gran archivo que se almacena y ese es el modelo entrenado. Esa es la verdadera herramienta de inteligencia artificial, es ese gran archivo resultante. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es fácil modificar un algoritmo, no es tan sencillo, y por el otro lado demandaría horas y horas del reentrenamiento, con lo cual estaría siendo alertado por las personas que operan, que entrenan ese algoritmo y que luego, posteriormente, hay herramientas automáticas que están midiendo el grado de precisión de las predicciones que realizan los algoritmos. Es decir, yo podría compararlo con el velocímetro del auto, ¿sí? Y quizás alguien me diría, ¿qué pasa si alguien te modifica la velocidad a la cual va el auto? Bueno, tengo el velocímetro para chequear, para controlar si el vehículo está yendo más rápido de lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces, de la misma manera que existen estos indicadores, ¿no? en el auto, que se encienden y nos van advirtiendo qué es lo que está sucediendo en el auto, existen herramientas de monitoreo de lo que está generando el algoritmo en ese momento. Sumado entonces el tema de lo que sería la curación de datos, ¿no? La curación de datos es el proceso en el cual se genera esta selección de datos correctos, ¿no? Para no ingresar datos basura, entre comillas, y de esa manera hacer que los algoritmos respondan al objetivo que buscamos. Entonces, desde ese punto de vista,
no hay digamos, una situación sencilla de modificar estos algoritmos. Y por último, el tema de la seguridad de los datos y la vulnerabilidad de ser vendida. Tal cual como lo comentaba recién, la Ley de Protección de Datos Personales y todas las políticas de manejo de datos están muy bien preparadas para confiar en que esos datos no pueden ser modificados, no pueden ser extraídos de lugares preparados para ellos, ¿no? Existe una práctica que prácticamente le podríamos dar como un rol profesional llamado gobernanza de datos. La gobernanza de datos tiene que ver con establecer cuáles son los datos que vamos a almacenar, qué estructura de datos va a tener, es decir, cómo vamos a guardar el nombre, el apellido, el identificador de la persona. Como decía Mariano, si se va a despersonalizar, es decir, si no voy a guardar ningún nombre, ningún apellido, ni nada. Cómo se va a conectar con otros sistemas, cómo va a ser la seguridad para acceder a esos sistemas, cuál va a ser la forma en la cual yo le voy a pedir un dato y ese dato me va a ser entregado. No es que yo ingreso directamente a la base de datos y veo todo, ¿sí? Sino que se hace a través de pequeños llamados de distintas aplicaciones que piden eventualmente un solo dato y con ese dato es como trabajan, ¿no? Entonces hay distintas modalidades y todo eso está planteado desde una práctica profesional llamada gobernanza de datos, ¿sí? Sumado a un montón de otras prácticas profesionales de tecnología, que están los ingenieros de datos, los ingenieros en la parte de seguridad. O sea, por cada palabra que ustedes van conociendo hay un ingeniero en algo que se asegura justamente de esas cosas. Y agrego que todo lo que es inteligencia artificial normalmente se hace en la nube. Y cuando vos usás la nube, también las nubes tienen absolutamente toda la seguridad. Son empresas dedicadas, no sé, Amazon Web Service, Azure, que es de Microsoft, Google Cloud, son las empresas más grandes del mundo dedicadas específicamente en ese caso a dar seguridad de la información. Si sería hackeada Amazon, creo que si se cae Amazon, se cae la mitad del mundo. La mitad del mundo usa Amazon. Con lo cual, y uno cuando tiene normalmente, siempre usás la nube, vos usás la nube, que no es otra cosa que la nube, para el que no lo sabe, son data centers físicos a los cuales uno aloja información a través de Internet y accede a la información a través de Internet. Pero cuando uno tiene alojada información ahí, la tiene cifrada la información, la tiene bajo contraseña. Para acceder a esa a las bases de datos hay que acceder con contraseña. Normalmente se cambian diariamente las contraseñas, son servicios de seguridad que te dan los mismos servicios de nube. Digamos, un montón de seguridad atrás de eso para que nadie pueda acceder a esos datos. Respecto a vender los datos, y tendría que haber un empleado, por ejemplo, muy inescrupuloso, pero ¿por qué no podría vender un empleado inescrupuloso la base de datos de una empresa? Yo trabajé en bancos 24 años y les puedo asegurar que tuve algunas situaciones donde algún empleado vendió base de datos de clientes con tarjeta de créditos a un competidor. Y es descargar un archivo y lo vendía. ¿Y dónde estaba? Era localmente, no había nube en ese momento, o por lo menos no se utilizaba. Pero si uno tiene en un servidor local información o en la computadora de uno, y comparte información con otros usuarios, ¿por qué no pensar que otro usuario podría capturar los datos? Bueno, en la nube es mucho más difícil. Yo, por ejemplo, que tengo mi empresa, que soy dueño, no puedo acceder a la base de datos de los clientes. Ni siquiera tengo forma de acceder. Hay un propietario de información solamente, que es el que puede acceder a la base de datos, que accede solo en ciertas circunstancias. El que accede, queda registro que accedió, no puede descargar información de ahí. O sea, hay todos protocolos de seguridad
y encima cada vez que entra la contraseña se tiene que cambiar, tiene doble factor de autentificación, o sea, no es algo sencillo, pero bueno, obviamente si hay una persona inescrupulosa que hace algo incorrecto, generalmente en este tipo de cosas hay por gobernanza de datos, como decía Fernando, todas unas situaciones de seguridad atrás para que si alguien descarga información, eso se pueda ver, quede registrado. Entonces, hay también usuarios, cada uno tiene su usuario, tiene que acceder, queda registro, hay toda una Hay seguridad. me queda claro que hay todo un esquema, ¿no? Y que cada vez Mucho. mucho más estructurado. Nos pregunta también Giancarlo Risco, bueno, agradece por la información, y dice, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cuando se maneja bases de datos y se tienen datos vacíos o nulos, ¿no? ¿Cómo se trata ello? Y también, así como hablábamos del equipo multidisciplinario en seguridad y salud en el trabajo, o antes existían algunas herramientas básicas o skill, el inglés, el Excel, el Power BI, cada vez se va mejorando. Cada vez estos skills de temas de inteligencia de la información son mucho más importantes y cada vez la pregunta sería, ¿qué profesional, ¿no? Si queremos migrar a estos temas tecnológicos en lo que ya hacemos, y de ahí vamos con la pregunta de Guillermo, ¿no? ¿Quién sería el profesional que debería de conformar este equipo multidisciplinario para que ponga esta cuota de transformación digital a los procesos que ya venimos haciendo? Pero antes de que me respondan, hay un pequeño minuto, Natalie, creo que querías comentarnos algo. Hola Kevin, muchas gracias a ti, muchas gracias también a Mariano y a Fernando por compartir esta información tan interesante con todos nosotros. Y para no quitarles mucho tiempo, queremos invitarlos a la escuela de prevención que estamos organizando con Pacífico Seguros también. Son 8 fechas, 2 ya pasaron, pero la siguiente es este jueves 2 de noviembre. ¿Con qué equipo de protección personal EPP usar? Y luego tenemos 5 eventos más, ahí tienen el detalle para no quitarles mucho tiempo. Les estamos compartiendo en el chat el link de inscripción y también pueden inscribirse solicitando el link al número que les estamos compartiendo. Así que estamos atentos y los esperamos también en los eventos que estamos organizando como parte de la Escuela de Prevención. Gracias, Natalie. Y ahora sí, Fernando y Mariano, ¿cómo hacemos ante estas situaciones? Bien, generalmente cuando uno tiene datos nulos o datos faltantes, ¿sí? Existe una práctica dentro de lo que es la ciencia de datos que se llama data cleaning, que sería la limpieza de datos, y hay otra práctica llamada data transformation, que sería la transformación de datos. Vamos a un ejemplo puntual. Yo puedo tomar distintas decisiones, ¿no? Acá el factor clave es nunca perder datos. Esa sería la regla de juego, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo 60.000 registros y tengo la mitad con datos vacíos, y bueno, estoy en un problema porque pierdo la mitad del conjunto de datos, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es de la mano del experto de dominio, por eso ese grafiquito que veíamos, ¿no? El experto de dominio, el experto profesional, puede recomendar cómo hacer el tratamiento para la transformación de datos, ¿sí? Si el profesional dice, lamentablemente vas a tener que eliminar aquellos datos donde, por ejemplo, no tenemos por decir algo, el sexo, ¿no? Porque justamente lo que queremos es analizar el impacto que tienen hombres y mujeres y no tenemos el sexo en 30.000 registros, no se puede inventar el sexo, ¿no? Eso es algo que no se podría hacer. Pero sí, por ejemplo, cuando existen ausencias de la fecha de nacimiento, por ejemplo, donde queremos hacer un cálculo de edades, lo que nosotros podemos hacer es analizar cuáles son aquellas otras características. Si fuera una hoja de cálculo y fueran filas y columnas, es muy probable que nosotros tengamos otras columnas que nos están indicando el perfil de la persona, ¿sí?
Y con esa definición del perfil de la persona, es muy probable que nosotros podamos encontrar, por ejemplo, el promedio de edad de aquellos perfiles de personas. En el caso de encontrar datos vacíos o datos nulos con respecto al tema de edad, si cumple con las características de los otros perfiles detectados, lo que podríamos hacer es justamente entrenar un algoritmo de inteligencia artificial que nos prediga la edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí como vemos, no solamente podemos utilizar un algoritmo para un producto final, sino que podemos usar un algoritmo de inteligencia artificial donde la edad se utilizó como clasificador, ¿sí? En el ejemplo de imágenes que decíamos perro y gatos, el clasificador es, esto es un perro, este es un gato. En el ejemplo de edades faltantes, la edad es el clasificador, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo utilizo el resto de las columnas para entrenar al algoritmo diciéndole, con estas características, esta persona tiene 15 años. Con esta característica, esta otra persona tiene 30 años. Entonces, el grado de probabilidad de que el algoritmo que ha sido entrenado con esos mismos conjuntos de datos, el grado de probabilidad que acierte sobre la edad faltante es muy elevada, ¿sí? Esa sería una de las maneras. La otra puede ser a través de la opinión del experto de dominio que diga, bueno, calcula un promedio de edad y ese tipo de cosas serían actividades de transformación de datos. Y sobre estos temas, y ya hay un par de preguntas que nos piden conocer un poco, y nos dice Guillermo, por ejemplo, esa tecnología de la que hemos estado hablando, y de la Big Data y de la inteligencia artificial, si conocen o qué ejemplos tienen de que ya se esté utilizando en servicios de medicina laboral de empresas en Latinoamérica, y si esta utilización en el tiempo ha tenido mediciones de impacto económico en las empresas, ¿no? Ahí de repente que nos cuenten un poquito más de su experiencia, de cómo esto se está volcando de manera muy pragmático en el día a día de las empresas. Los casos que conté, digamos que les comenté, son casos que se están usando, se están aplicando. El impacto económico es bastante difícil de calcular. Me han llegado informaciones de impacto económico, pero honestamente no sé, la inteligencia artificial que hace análisis de tareas repetitivas, te calcula que una persona, un ergónomo, tarda 3 horas en hacer un informe y usando la inteligencia artificial tardaría media hora. Y el impacto económico te lo pueden poner, te lo da desde ese lado. El tema de la inteligencia artificial para ver los trabajadores, para detectar fatiga en los trabajadores. Ahí hubo un cálculo respecto de reducción de accidentes, pero también mejora, que es muy difícil de cuantificar, pero mejora el autocuidado de los trabajadores, porque a veces el trabajador va al trabajo mal dormido o con alguna situación de estar tomando alguna medicación que no la comenta en su trabajo y en realidad está teniendo pérdida de reflejos y eso puede ocasionar después un accidente. Ahora, para las personas que saben que le hacen ese control a la mañana antes de comenzar sus tareas, por ejemplo, a aquellos que pueden no tener una cultura de descanso ideal y buena, generalmente se empiezan a cuidar porque les saldría que distintas cantidades de controles que está con fatiga y no le permitirían salir a trabajar y ese trabajador mismo, al saber que está siendo controlado, empiezan a cuidarse, por ejemplo, a dormir mejor. Entonces, cuantificar eso es muy difícil. Ahora, se hacen encuestas, se han hecho encuestas y está dando buen resultado. Después, lo que tiene que ver con historias clínicas, con traer información y demás, ahí repito, hoy
son cosas que se están implementando, que se implementaron este año, y que yo creo que para tener mediciones concretas va a faltar un poco de tiempo. Sí, porque lees mediciones, pero yo sinceramente cuando las miro, las contrasto con los profesionales con los que trabajamos nosotros y con clientes nuestros, todos te dicen, incomprobable lo que dice esa información. Entonces, para mí yo creo que falta tiempo en algunos casos. Fernando, desde tu experiencia, ¿cómo has visto que esta tecnología va aterrizando en el día a día en las empresas? Bien, bueno, primero y principal, estas tecnologías siempre han nacido en otros sectores, ¿no? Eso es importante destacar, donde por ejemplo por ahí en el sector más tirado a lo comercial o al consumo masivo, han sido justamente aquellos motores de generación de nuevas tecnologías, ¿no? Con lo cual, sí hay índices de excelentes resultados de la utilización de estos algoritmos en los otros sectores. Tal es el caso de nuevos escenarios, ¿no? Como por ejemplo ver películas por internet y siempre estar eligiendo las películas que nos gustan, o escuchar la música que nos gusta, o comprar productos por internet, sin pensar en que realmente era lo que nos hacía falta y efectivamente después termina siendo lo que estábamos buscando, ¿no? Pareciera ser como que justamente como el primer mensaje que mostré, la tecnología se está adelantando a lo que estamos necesitando. Yo creo que desde el punto de vista de lo que es salud y salud ocupacional o salud en general, es tan nuevo todo este escenario que requiere mayor tiempo de utilización y de regulación. O sea, justamente una de las cosas que yo citaba es la fecha, ¿no? Lo tengo acá enfrente, es 19 de octubre del 2023. Entonces, digamos, no hay demasiada historia aplicada en lo que es el uso de inteligencia artificial en salud, ¿sí? Por supuesto que la tecnología, desde 1950 que tenemos inteligencia artificial, ¿no? Y ha hecho saltos exponenciales, saltos cuánticos, ¿sabes? Como se le suele decir, en los últimos años, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, en el 2019, Microsoft empieza a invertir en un grupo de científicos de datos que tenía la promesa de generar un algoritmo de inteligencia artificial que pudiera conversar en lenguaje natural. 2019. Y ese es ChatGPT. ¿No? Entonces, fíjense la velocidad en la cual se ha ido trabajando y el efecto que está teniendo y que va a tener, ¿no? Normalmente se dice que cualquier tipo de tecnología, para ver cuál es el efecto en salud, es muy probable que necesitemos 50 años, ¿no? Obviamente que estos periodos se van cada vez acortando y se va viendo el efecto de distintas tecnologías, ¿no? Tal es el caso del uso del celular. Ya todos sabemos cuál es el impacto que está teniendo sobre el alto consumo y la alta dependencia del celular. Lo mismo va a suceder con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, como el ejemplo que daba, el buen uso de la tecnología puede ser una herramienta enorme, potente, y el mal uso o el abuso puede ser también totalmente nocivo. Por eso la presencia de las distintas entidades que empiezan a medir y a regular y a pedir transparencia, ¿no? Yo creo que es de público conocimiento donde, por ejemplo, Elon Musk y un montón de otros referentes de tecnología habían pedido una pausa de 6 meses de la utilización de inteligencia artificial para poder analizar cuál sería el rumbo real, ideal de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están viendo que las herramientas que se están generando son de una capacidad enorme, ¿no? Pero también tienen que ser usadas responsablemente. Entonces, desde el punto de vista de Latinoamérica, nosotros
tenemos dos lecturas que podemos hacer. La primera es que ya podemos ir viendo qué está sucediendo en otras regiones, ¿no? Y la segunda, que la tecnología hoy nos está igualando en cualquier región, con lo cual ya podemos estar adoptando este tipo de tecnologías para estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero también, como lo dije recién, mirando qué está sucediendo en otras regiones. Y a partir de ahí sacar aprendizaje y un uso consciente de este tipo de herramientas. Y agrego, Kevin, permitime un minutito nada más. Hay algo que hay que tener en cuenta siempre cuando uno habla de tecnologías, y es qué necesito, qué tengo que incorporar, cuál es mi dolor, cuál es mi mayor dolor, qué me puede ayudar la tecnología para adoptar una tecnología y no adoptar tecnología por adoptar tecnología. Entonces, si sos una empresa que tenés personal que hace tareas que conllevan riesgo, tanto hacia el propio trabajador como hacia terceros, poder, y tengo una accidentología, un porcentaje de accidentología que es para preocuparse, aunque tener un 0,1% es para preocuparse, porque depende cómo termine ese accidente, por supuesto, pues si es fatal, es para preocuparse. Si es simplemente un golpe en la cabeza que no llevó ninguna contusión ni nada, uno puede decir, bueno, no pasó nada, pero decir, bueno, bueno, te puedo incorporar un dispositivo para medir la fatiga de los trabajadores para tratar de mitigar el riesgo y bajar accidentología y medirla. Ahora, para una empresa posiblemente que tiene un porcentaje de mucho ausentismo por enfermedades comunes, incorporar alguna tecnología para que el equipo médico no esté teniendo que leer certificado y validando un certificado y justificando una licencia médica, cuando el 99,9% de las licencias médicas se justifican, posiblemente una inteligencia artificial te pueda servir, y ese tiempo que ese médico o ese equipo médico está ocupando en hacer esa lectura, esa validación y justificación de la licencia, se pueda dedicar a hablar con los trabajadores, posiblemente el impacto en la reducción del ausentismo sea mucho mayor que estar simplemente haciendo un control de un certificado médico. Entonces, siempre hay que ver el dolor, y a partir de ahí, ahora, si uno no tiene informatizada las historias clínicas de los trabajadores, si no tiene informatizado todo lo que es la gestión de salud ocupacional, no voy a pensar en inteligencia artificial, voy a pensar primero en incorporar un sistema para poder informatizar. Luego, si tengo volumen de datos, si puedo aprovechar algunos algoritmos que ya existentes para incorporarlos, puedo incorporarlos. Por eso siempre hay que ver dolor, qué es lo que yo necesito, y si lo que yo necesito hay alguna tecnología que me pueda facilitar, recién ahí es para analizar si puedo llegar, y ahí puedo ver el costo. ¿Cuánto profesional, cuántas horas hombre estoy dedicando a esto? Esa tecnología me lo reemplaza, costo-beneficio, y ahí puedo verlo, pero eso es muy específico de cada caso. Mariano, y como para ir, bueno, y Fernando también, para ir cerrando, y con esta pregunta que también nos la han hecho a la interna, ¿cómo ven el futuro de la inteligencia artificial, de la Big Data? O sea, ¿cómo ven, o sea, si tuviéramos esta misma conversación de acá a unos 20 años, de qué temas o de qué cosas estaríamos hablando? Cosas que hoy de No, repente no se dan tan visibles y en 20 años o menos incluso, ya sería parte de nuestro día a día. ¿Hacia dónde vamos? sí, 20 años hoy, hablar de inteligencia artificial en 20 años es imposible, porque creo que hablar en 4 o 5 años los cambios, y hoy, sin ir más lejos, todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos en nuestra vida diaria hay inteligencia artificial atrás. ¿Sí? Hoy nos comunicamos con un chat de un banco, y ese chat es inteligencia artificial, no es una persona la que nos está contestando. Sí, lo dijo Fernando, aviones, servicio meteorológico. O sea, hoy en absolutamente todo está inteligencia artificial. En salud se va incorporando cada vez más, de a poco, yo creo,
pero los avances son tan rápidos, se dan pasos tan grandes y como dijo perfecto Fernando, hoy las tecnologías están accesibles para todos en todo el mundo. Antes el televisor estaba en Estados Unidos y salió el televisor color y acá estaba blanco y negro y capaz que tardó 4 o 5 años o más en llegar un televisor color a Argentina. Y hoy la tecnología que se está manejando en Estados Unidos se está manejando acá y en Europa lo mismo. Posiblemente en regulaciones acá estemos un paso más atrás, pero yo creo que siempre siendo consciente y averiguando y siendo cauto, hoy las tecnologías las compartimos, no están más adelantados en ningún otro lado que acá. Sí, yo comparto lo que dice Mariano. También me gustaría agregar que, o sea, cómo me imagino el uso de inteligencia artificial de acá a 5 años. Yo me imagino un cambio de hábito del ser humano, cada vez más apoyado en contar en la palma de la mano o a través de una orden verbal, con un montón de información con la cual no contaba. Yo creo que hasta inclusive la misma educación va a ir adecuándose. Ya los niños no leen los libros de principio a fin, sino que buscan en internet, leen lo que necesitan, no aprenden lineal, sino que lo que van aprendiendo es lo que realmente les interesa y los algoritmos de enseñanza les van recomendando como si fueran películas, ¿no? Si te ha gustado esto, puedes leer esto otro. Y esos tienen nombres, se llama Learning Path, que es el camino del aprendizaje. Amazon es uno de los que utiliza ese tipo de tecnologías para enseñar tecnología, ¿no? Para enseñar las herramientas que ellos ofrecen, lo hacen a través de Learning Paths, de caminos de aprendizaje. Entonces, si tú quieres empezar un curso de inteligencia artificial, el algoritmo de Amazon te construye el temario, ¿no? Y dependiendo de lo que a ti te guste, ese temario se adecúa. Y es la forma en la cual la inteligencia artificial se va a ir adelantando a nuestras preferencias. Por eso nos es muy fácil identificar en ejemplos como lo de Netflix, Spotify, donde las preferencias hacen que el servicio se transforme en una personalización. Y ahí nosotros, junto a Mariano, lo que estamos, perdón, al equipo de Mariano, lo que nosotros, por ejemplo, estamos utilizando son sistemas de recomendación. Los sistemas de recomendación no son ni más ni menos que lo que usa Netflix para recomendar películas, pero en el ámbito de salud ocupacional nosotros podemos recomendar cuidados de índole preventivo para que la persona no tenga tantas caídas o no tenga ausencias, etc. Entonces, a través de ese análisis de información, los sistemas de recomendación nos están ayudando a prevenir, ¿no? Que es algo que cuesta muchísimo en salud. Siempre en salud la palabra de prevención, por cuestiones de costos, por cuestiones de distintas índoles, queda postergada. Entonces, el mensaje es, si podemos escalar, escalemos en donde no se está llegando, ¿no? Entonces, si no se está llegando en prevención, apliquemos tecnología para esos escenarios. Y sigamos haciendo lo que venimos haciendo y mejoremos lo que venimos haciendo y nos potenciemos, ¿no? Entonces, en la parte de seguimiento también, los algoritmos pueden realizar seguimientos automáticos a través de chatbots que hagan preguntas de cómo te sentís, estás tomando la medicación y en base a eso advertirle al profesional que tiene que hacer digamos, un llamado de atención a esa persona o tiene que coordinarle un turno para adelantar un seguimiento, ¿no? del tratamiento. Y eso es lo que va a hacer que el uso, en definitiva, sea uso eficiente del tiempo del profesional, ¿sí? Tal cual como el GPS es uso eficiente de mi tiempo para llegar de un lugar al otro, o el uso eficiente del combustible que gasté para llegar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, me parece que la tecnología
tiene que seguir esos caminos de estar a disposición para poder aumentar la capacidad, potenciarnos. Hoy se está viendo, me gustaría cerrar con esto, pero hoy se está viendo cómo los artistas utilizan inteligencia artificial para potenciar su arte, ¿no? Se lo ve en la música, se lo ve en artes plásticas, se lo ve en las animaciones. Hoy las películas están utilizando mucha inteligencia artificial para crear personajes, ¿no? Y de esa manera ya en cualquier parte del mundo se puede hacer una película excelente, ya no es propiedad exclusiva de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tecnología iguala, eso es lo que nosotros tenemos, con lo cual tenemos que quedarnos. Si la tecnología iguala, tenemos que aprovechar esta enorme herramienta para igualar, para llegar, para dar las mismas posibilidades a cualquier parte del mundo. Me quedo con ese mensaje. Yo Dale, Mariano. termino reforzando algo que dijo Fernando, pero trayéndolo porque creo que eso es muy importante, que todo lo que se hace con usando inteligencia artificial, siempre atrás tiene que estar el profesional validando y retroalimentando al sistema. O sea, el sistema te va a traer una información y el profesional tiene que después decir si esa información es acertada, si esa recomendación fue buena, si o sea, va a dar una devolución y de esa manera el sistema va mejorando también en su trabajo, digamos. Me has leído la mente, ¿ah? No sé si por inteligencia artificial, pero iba con eso, ¿no? De que es una gran herramienta, que no debemos de tenerle miedo a este cambio, como siempre las cosas nuevas muchas veces generan temor, pero todo lo contrario, este conversatorio nos ha servido para conocer un poco más y por cierto agradecerle Fernando, Mariano por su tiempo, a quienes nos han acompañado de varios países, porque es un tema novedoso, entre comillas, porque Fernando decía que esto tiene hace más de 50 años, pero hay que meterlo al mundo de la prevención y al mundo de la salud laboral, y esa responsabilidad sí ya cae sobre nosotros. Así que, bueno, por ahí me estaban pidiendo, por favor, Mariano, Fernando, dejen en el chat sus contactos. Seguramente hay muchas más preguntas y consultas para resolver a la interna. Y muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. En realidad, con este webinar cerramos el mes de la medicina peruana. Hemos hablado de muchos temas y espero seguir teniendo esos conversatorios y seguramente que nos volveremos a encontrar, Fernando y Mariano. Muchas gracias. Gracias a todos y bueno, esperemos vernos y cualquier cosa, ahí está en el chat el mensaje, así que cualquier cosa escriban, sin cualquier consulta que tengan, sea para trabajar con nosotros o para cualquier cosa, no hay ningún problema, siempre tratamos de trabajar con todos y si los podemos ayudar, bienvenidos sea, los ayudaremos, es algo apasionante y hay que perder el miedo. Bueno, igualmente muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si se notará por la extensión de la charla, pero somos muy apasionados por lo que hacemos, compartimos el mismo objetivo con Mariano, así que bueno, gracias por compartir esta pasión con ustedes también. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Kevin. Han sido 5 lunes muy interesantes ahora en el mes de la medicina. Agradecer a todos los participantes y esperamos vernos pronto, nuevamente. Hasta luego, Gracias, buenas noches. buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias.